Empezó a encontrar cosas extrañas en la casa, cosas que no podía explicar, cosas que no deberían estar ahí. Pero lo más fuerte fue una mañana cuando al hacer su cama encontró algo entre las sábanas. Una bola de cabello, largo, oscuro, sucio, como si hubiera estado en la tierra, con pedazos de algo que parecía lodo seco. No era su cabello, no había forma de que lo fuera, y no tenía idea de dónde podía haber venido. Eso fue la primera vez. La segunda vez apareció otra bola de cabello, igual de larga, igual de sucia, y después vino la manzana, con alfileres clavados por todos lados, en la cocina que compartía con sus vecinos, a las 2 de la mañana, sin que nadie la hubiera visto llegar. Lo que pasó después de esa mañana es algo que no olvidará nunca, y esta noche lo vas a escuchar todo. Pero eso no es todo lo que vamos a escuchar esta noche, porque también hay una refaccionaria en una colonia complicada, donde los clientes empezaron a ver a una mujer de negro que nadie había contratado, y una finca en el campo colombiano donde algo posado en un árbol tenía cara de persona. Y esa criatura, cuando recibió el machetazo, salió volando herida entre los árboles. Días después, en el pueblo, había una mujer que todo el mundo evitaba, sentada afuera de su casa, con el brazo vendado. Bienvenidos a La Noche Tiene Testigos. Buenas noches, gracias por dejarnos entrar a sus dispositivos esta noche. Esperamos que por un momento puedan olvidarse de lo que traen cargado, de las noticias malas, de la semana difícil, que la ansiedad y la tristeza se queden afuera por un rato, y que en cambio nos concentremos en vivir estas historias juntos, en ser testigos en primera fila, como si los relatos se desarrollaran justo frente a nosotros. Hoy vamos a hablar de brujería, de maleficios, de esas fuerzas que mucha gente usa para bien o para mal. Lo hacemos con todo el respeto que merecen las creencias de cada quien, porque aquí no juzgamos la fe de nadie. Lo que sí hacemos es escuchar a quienes tuvieron un encuentro con esas fuerzas, ya sea que crean en ellas o no, porque como van a escuchar esta noche, a veces la creencia del que te desea el mal es suficiente para que algo ocurra. ¿Listos? ¿Listas? Empecemos. Esto me pasó hace algunos años cuando me fui a vivir solo por primera vez. Yo tenía 24 años y conseguí un cuarto en una casa vieja en una colonia que siempre me había gustado en la Ciudad de México. Era una de esas casas grandes que antes eran de una sola familia y que luego fueron dividiéndose para rentarse por cuartos. El lugar estaba bien para lo que yo podía pagar. Tenía un patio central, un pasillo largo con varias puertas y una cocina que compartíamos todos los que vivíamos ahí. No era un lugar elegante ni nada así, ya se imaginarán, pero estaba relativamente cerca del metro y la colonia siempre me gustó. En la casa vivíamos unas 6 personas, cada quien en su cuarto, cada quien en lo suyo. Siempre nos saludábamos cuando coincidíamos en la cocina o en el patio, pero hasta ahí. Nadie se metía en la vida de los demás. Vivíamos muy en paz. Había 2 vecinas que siempre me llamaron la atención. Era una señora de unos 70 años y su mamá, que ya estaba muy grande. Nunca supe exactamente cuántos años tenía la mamá, pero casi no salía de su cuarto. A veces la había sentada en una silla cerca de la puerta, como tomando aire. Parecía que ya no podía hablar. Al menos yo nunca la escuché. Su hija era muy seria, no era grosera, pero tampoco hablaba mucho con nadie. Y un día, por pura casualidad, vi algo que me dejó pensando. Yo iba caminando por el pasillo y su puerta estaba medio abierta. No estaba espiando. Simplemente al pasar volteé por reflejo y vi dentro de su cuarto un altar enorme de la Santa Muerte. Enorme. Tenía varias figuras, algunas negras, otras blancas, veladoras, flores, un par de cadenas que no entendía qué hacían ahí, cigarros, botellas. Era uno de esos altares que ocupaban casi toda una pared, una figura de tamaño casi como yo. Me sorprendió sobre todo porque ese altar ocupaba gran parte del cuarto que ya compartían ellas 2. Yo nunca he sido muy creyente de esas cosas, pero sí me dio una impresión rara verlo así, tan de cerca. Me sacó de onda. La señora se dio cuenta de que estaba mirando. Se levantó de su silla y cerró la puerta sin decirme nada. Pensé que se había molestado, pero no me imaginé hasta qué punto. La señora le dijo a la administradora que yo me asomaba a su cuarto. Así, asomaba, como si hablara de varias veces, que andaba de metiche y juzgón. La administradora habló conmigo y me dijo que tenía que respetar más los espacios de los demás o iba a pedirme que me fuera. Me disculpé, pero también le dije que no era así, que la señora estaba exagerando. Y cuando me encontré a la vecina en el pasillo le dejé saber que al parecer la exagerada era otra, pero no dije más. No me iba a pelear con una señora mayor.
A partir de ahí empezó a haber cierta tensión, no porque yo le dijera algo, sino porque ella me veía con una cara muy enojada cada vez que coincidíamos en el pasillo. Lo peor, el verdadero problema, empezó semanas después. Una mañana me levanté para ir a trabajar y al hacer mi cama noté algo raro entre las sábanas. Una pequeña bola de cabellos. No era cualquier cabello, era pelo largo, oscuro, como enredado. Y estaba sucio, como si hubiera estado en la tierra. Tenía pedacitos de algo que parecía lodo seco. No había forma de que eso hubiera llegado ahí solo. Yo siempre me rapo, así que definitivamente ese pelo no era mío. Lo primero que pensé fue que alguien había barrido el pasillo y el aire lo había metido por la ventana de alguna forma. Pero mi ventana daba al patio, no al pasillo. Lo tiré a la basura y no le di más vueltas. No quería clavarme con eso porque sabía que si lo hacía, mi mente se iba a ir a lo peor. Hasta que volvió a pasar. Unos días después encontré otra bola de cabello sobre mi cama, igual de largo, igual de sucio. Ahí me empezó a dar muy mala espina. No sabía qué pensar, pero en mi cabeza empezó a aparecer la imagen del altar que había visto. Después vino lo de la manzana. Una madrugada me desperté con una sed terrible, de esas veces que uno siente la boca completamente seca. Me levanté medio dormido y fui a la cocina por agua. Cuando prendí la luz vi algo en la mesa. Era una manzana, una de las manzanas que yo tenía en mi frutero. La manzana estaba sobre la mesa. Tenía varios alfileres clavados, muchos, atravesándola por distintos lados. Me quedé viendo eso un rato tratando de entender qué hacía ahí. A esas horas no había nadie despierto. Toda la casa estaba en silencio. No toqué la manzana, solo agarré agua y me regresé a mi cuarto. Y esa misma semana empezaron los sueños. Soñaba casi todas las noches con una figura muy alta encapuchada. No se le veía la cara, solo la silueta. Siempre estaba parada junto a mi cama. No hacía nada, solo estaba ahí, viéndome. Lo más raro es que los sueños eran tan vívidos que siempre me hacían despertar. Abría los ojos convencido de que alguien estaba en el cuarto. Hubo una mañana en que de verdad me levanté y revisé debajo de la cama y detrás de la puerta. Ahí fue cuando decidí comentarlo con un vecino de la casa de al lado, un señor que siempre estaba sentado afuera viendo pasar a la gente. De hecho, él había sido quien me dijo que en esa casa rentaban cuartos. Como siempre lo saludaba, tuve la confianza de acercarme y contarle medio en broma lo de la manzana, el cabello. Cuando terminé, me dijo que tuviera cuidado, que la señora de ahí ya le había echado a varios a la Santa Muerte. Me quedé callado. Le pregunté qué quería decir con eso, pero el señor solo se encogió de hombros cuando llegó alguien a saludarlo. Dejó de hablarme y supe que no había nada más que me fueran a decir. Esa misma tarde, cuando vi a la señora en el pasillo, hice algo que hasta hoy no sé si fue buena idea. Me acerqué y le ofrecí disculpas. Le dije que si en algún momento le había hecho sentir incómoda por haber visto su altar, no había sido mi intención. La señora me miró un momento largo. Luego solo dijo, «Está bien, nada más, solo eso». Pero algo cambió. Después de eso no volví a encontrar cabello en mi cama. Nunca volvió a aparecer nada extraño en la cocina. Y los sueños desaparecieron. Viví en esa casa todavía un año más. Durante todo ese tiempo traté de llevarme en paz con esas vecinas. Siempre saludarlas. Nunca hacer ruido cerca de su cuarto. Nunca meterme en problemas. Con el tiempo también noté algo curioso. Los demás vecinos parecían hacer exactamente lo mismo, como si todos supieran algo. Algo de lo que yo me enteré cuando ya era demasiado tarde. Cuando ya me había metido con ellas. Cuando ya lo había sufrido. La historia que acaban de escuchar y la que viene a continuación se parecen en algo importante. Las dos hablan de alguien que utilizó fuerzas que la mayoría de nosotros no entiende bien para satisfacer su coraje, para dar una lección, para establecer un territorio. Pero también hay diferencias importantes. Y lo que quiero que noten es esto. En ambas historias, las cosas terminan calmándose, no porque la persona se rindiera, sino porque algo se resolvió. Porque la fe, sea en lo que sea, también puede usarse para protegerse. Esta segunda historia viene de alguien que abrió un negocio propio por primera vez, que trabajó duro para llegar hasta ahí, y que se peleó con el vecino equivocado. Esto pasó cuando abrí una refaccionaria. Yo siempre había trabajado en ese giro, pero como empleado. Un buen día junté dinero, pedí otro prestado a mi hermano, uno más al banco, y me animé a abrir un local muy pequeño en una colonia que ya conocía bien. No era una zona bonita para nada, pero sí era muy movida. Mucho taller mecánico, muchas motos, taxis, combis. Una refaccionaria siempre tiene buen trabajo ahí. Mi local era sencillo,
Un espacio largo con estantes de ambos lados llenos de cajas de refacciones. Al fondo tenía una pequeña bodeguita y una cortina metálica que daba a un patio donde estacionábamos el carro de reparto. Los primeros meses todo fue bastante bien. Hasta contraté a un muchacho para que me ayudara en el mostrador. Poco a poco los mecánicos de la zona nos empezaron a ubicar. Yo abría temprano y cerraba muy tarde, como suele pasar cuando uno empieza. Lo malo llegó con un vecino, un señor ya mayor que tenía un taller 2 locales más adelante y que siempre dejaba su coche estacionado justo enfrente de mi refaccionaria. No era cliente ni nada, pero usaba ese espacio todos los días. Creo que tenía un trato con el negocio que estaba en mi local antes que el mío. Pero ese acuerdo no era conmigo. Al principio no dije nada, pero un día llegó un proveedor con mercancía pesada y no pudo estacionarse para bajar las cajas. Tuve que ir a buscar al señor para pedirle que moviera el coche. Se molestó muchísimo, como si le estuviera faltando el respeto. Me dijo que ese lugar siempre había sido de él, que ahí se estacionaba desde antes de que yo llegara, que no tenía por qué estarle diciendo qué hacer. Yo le dije que no estaba peleando, que simplemente necesitaba ese espacio para descargar. Terminamos discutiendo bastante fuerte. No pasó a golpes, pero casi. Nos dijimos cosas que no debimos. Justo unos días después, una mañana llegué a abrir el local, levanté la cortina y noté algo escondido justo en la jardinera que había frente al negocio, entre las plantas. Era una veladora negra, casi acabada, como si hubiera estado encendida toda la noche. Estaba medio enterrada en la tierra. Al sacarla me di cuenta de algo que me dio mucho asco. Olía horrible, de verdad horrible, como algo podrido, como si la hubieran mojado con algo que llevaba días echándose a perder. La veladora tenía algo escrito con plumón en el vidrio. Era mi nombre. No supe qué pensar. La verdad, yo no soy de creer mucho en brujería, así que lo primero que pensé fue que era una amenaza del vecino, alguna forma de asustarme, de molestarme, de que entendiera que algo me iba a pasar. La tiré a la basura y seguí con mi día. Pero a partir de ahí empezaron a pasar cosas raras en el local. La primera fue algo que notamos el muchacho que trabajaba conmigo y yo. Había momentos en que el negocio se quedaba completamente solo. Cuando digo solo, me refiero a que en una zona donde siempre hay movimiento, de pronto pasaban 1 o 2 horas sin que entrara absolutamente nadie. Ni un cliente, ni alguien preguntando precios, ni siquiera gente asomándose. Es más, hasta veía que la gente se cruzaba la calle como si no pudieran pasar cerca. No solo era como si el local desapareciera para la gente que pasaba, era como si les causara repulsión. Luego empezaron los golpes. Se escuchaba que alguien tocaba la pared de atrás, una que no daba a ningún lado. Solo había un espacio de 1 metro entre esa pared y la barda de atrás. Cajas que se caían de los estantes sin razón, tornillos rodando por el piso cuando nadie los había tocado. Una vez se cayó una caja de focos que estaba bien acomodada en una repisa. El muchacho me preguntó si estaba temblando, pero no. Todo lo demás estaba quieto. Solo los estantes se sacudían como si alguien quisiera tumbarlos. Un mecánico que compraba seguido llegó un día que yo ya estaba cerrando. Lo atendí y salimos juntos. Cuando cerré la cortina me dijo algo raro. «Oye, ¿no vas a dejar que salga?» «¿Que salga quién?», le pregunté. «¿A poco no contrataste a alguien más?». Le dije que no, que solo estábamos el muchacho y yo, como siempre, y que él ya se había ido hace rato. Entonces señaló hacia el fondo del local. «Es que llevan varias veces que veo a alguien. A lo mejor estoy mal, pero se ve una señora en el pasillo del fondo asomándose detrás de ustedes». Le dije que seguramente había visto a mi ayudante, pero el mecánico negó con la cabeza. «No, hombre, era una mujer de negro». No le di mucha importancia en ese momento, pero volví a abrir y entré a revisar. Y cosa rara, me llegó de nuevo el olor, el mismo olor podrido de la veladora, hasta que otras personas empezaron a decir lo mismo. Una señora que compró un foco para su coche preguntó si mi esposa me estaba ayudando en el negocio. Un repartidor dijo que había visto a alguien caminando entre los pasillos del fondo. Siempre la misma descripción. Una mujer vestida de negro. Pero ahí atrás solo entrábamos el muchacho y yo. La cosa que más me dejó pensando pasó una madrugada. Estaba haciendo inventario porque al día siguiente iba a llegar mercancía. Cerré la cortina del negocio, pero me quedé adentro trabajando. Serían como las 2 de la mañana. En un momento escuché el sonido de una escoba, como cuando alguien barre la banqueta. El sonido era claro, como si alguien estuviera barriendo justo enfrente del local. Me quedé escuchando un rato, y luego el sonido se detuvo de golpe. Esa noche cerré y me fui a mi casa con una sensación muy rara. Al día siguiente le pregunté al señor de la tienda de la esquina si había visto a alguien limpiando la calle de madrugada.
Me dijo que no. Luego me preguntó por qué. Le conté lo de la veladora, lo que habían estado viendo los clientes, lo que yo escuché. El señor se quedó callado unos segundos. Y luego me preguntó si había tenido problemas con alguien. Le dije lo del vecino. El señor suspiró y me dijo algo que me dejó con la sensación de estar comprobando lo que ya sospechaba. Eso hace ese viejo. No te metas con él. Me contó que hacía años había tenido un pleito fuerte con otro negocio de la cuadra y que después de esa pelea empezaron a aparecer cosas raras frente al local de esa persona. Veladoras, objetos enterrados, cosas así. No supe si creerle del todo, pero sí empecé a notar algo. Cada vez que el vecino pasaba frente a mi negocio, se asomaba hacia adentro, como si estuviera esperando algo, como si quisiera ver si algo ya había ocurrido. Con el tiempo las cosas se fueron calmando, los golpes dejaron de escucharse, los clientes dejaron de mencionar a la mujer de negro, y el negocio volvió a llenarse de gente como antes. Nunca volví a encontrar otra veladora ni ninguna cosa rara frente al local. Lo único diferente que hice fue tener veladoras para San Pedro todos los días y pedirle que nos protegiera de lo malo. Obviamente nunca volví a hablarle al vecino, ni nos saludamos. Y siento que al final no era su intención hacerme daño real, quería darme una lección, según él. Pero si algo bueno salió de todo esto, es que volví a acercarme a mi lado espiritual. Y siento que ahora estoy más preparado para lo que venga. Que tengan una noche bendecida. No subestimen el poder de la oración. Hay historias que uno puede intentar explicar. La señora del altar que se molestó con su vecino. El señor mayor que usaba la veladora para defender su territorio. Creencias, rituales, formas antiguas de manejar el conflicto y el poder. Uno puede no creer, y aún así la pregunta permanece. ¿Por qué las cosas cambiaron cuando hubo una disculpa? ¿Por qué el negocio volvió a llenarse cuando se encendió la veladora de protección? La última historia de esta noche viene de Colombia, y no empieza con un altar, no empieza con una veladora. Empieza con un pollo muerto en el corral a las 3 de la mañana y con algo posado en un árbol que tenía tamaño de persona y cara de mujer. Esta historia no me pasó a mí, me la contó mi prima sobre su hijo. Hoy en día él ya es adulto, tiene hijos y una vida bastante normal, pero hay algo que vivió cuando era joven que hasta hoy no ha podido explicar del todo. Para proteger su identidad, lo voy a llamar Alejandro. Si está escuchando esto, le mando un saludo. Él sabe quién es. Alejandro siempre fue un chico difícil. Tenía un déficit de atención bastante fuerte, así que nunca podía quedarse quieto ni concentrarse mucho tiempo en algo. No era mala persona para nada, pero sí era muy impulsivo, y eso cansaba mucho a los adultos. Su mamá tenía muy poca paciencia. Su papá casi no estaba presente. Cuando aparecía era porque Alejandro se había metido en problemas, y muchas veces terminaba castigándolo de mala manera. Con los años la relación en la familia se volvió cada vez más complicada. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a juntarse con malas amistades en su colegio en Bogotá. Poco a poco se metió con un grupo que lo usaba para vender droga y hacer encargos peligrosos. Los profesores hablaron varias veces con su mamá. Le dijeron que si seguía así, iba a terminar muy mal. Entonces su papá tomó una decisión. Lo mandó a vivir con su abuela paterna en una finca cerca de Villavicencio. Allá la vida era completamente distinta. Alejandro ayudaba con los animales, trabajaba en la finca y poco a poco se fue calmando. El ritmo del campo es diferente al de la ciudad. Alejandro ya llevaba varios meses viviendo con su abuela. Al principio el silencio del campo lo desesperaba, pero con el tiempo se fue acostumbrando. En las noches el lugar se ponía completamente oscuro. A veces ni siquiera se alcanzaban a ver los árboles que estaban cerca de la casa. Una tarde, casi al anochecer, llegó su papá a visitarlos. Esa misma noche, él y la abuela dijeron que tenían que ir a la ciudad a comprar unas cosas, que probablemente regresarían hasta el día siguiente. Antes de irse, la abuela le pidió a Alejandro que estuviera muy pendiente de los animales. Eran su responsabilidad. Él le dijo que no se preocupara, que podía quedarse solo y hacerse cargo. Se acostó temprano y dejó el machete debajo de la cama, algo bastante normal cuando uno vive en el campo. La finca estaba completamente en silencio, hasta que un sonido lo despertó. Era un chillido, pero no era el chillido normal de un animal, era más bien como un grito largo. Alejandro se levantó de inmediato, agarró el machete y bajó al corral. Cuando revisó las gallinas encontró un pollo muerto en el suelo, pero la forma en que estaba lo dejó inquieto. No parecía que lo hubiera matado un zorro ni un perro.
Era como si algo lo hubiera desgarrado con mucha fuerza. Revisó todo alrededor pero no vio nada. Pensó que el animal ya se había ido. Decidió caminar un poco por el terreno antes de volver a dormir. Tenía que encontrar quién había matado al pollo. La madrugada estaba tan oscura que apenas se distinguían las siluetas de los árboles. Y fue entonces cuando vio que había algo posado en una rama alta. Un buitre. Eso era lo primero que pensó, pero era demasiado grande. Los buitres pueden ser aves bastante grandes, pero ese que veía era algo del tamaño de una persona, completamente quieto, observándolo. Al principio Alejandro pensó que tal vez era la oscuridad o que sus ojos lo estaban engañando, hasta que esa cosa movió la cabeza, y en ese momento sintió algo muy extraño. La cara de esa cosa no parecía la de un ave. No sabía bien cómo explicarlo, pero la forma del rostro se veía muy humana, y los ojos estaban clavados en él. Entonces abrió las alas como mostrándoselas. Eran enormes, y de un momento a otro se lanzó hacia él. Alejandro solo reaccionó cerrando los ojos y lanzando un machetazo con toda la fuerza que tenía. Sintió el golpe, sintió que había cortado algo. La criatura soltó un chillido horrible y salió volando entre los árboles, pero volaba mal, como si una de sus alas no respondiera bien. La había lastimado. Esa noche no pudo dormir. Con los días trató de convencerse de que había sido algún animal extraño que simplemente no había visto bien en la oscuridad, hasta que unos días después fue al pueblo con su papá. En ese lugar había una señora de la que todo el mundo hablaba. Decían que era mejor no acercarse a ella, que hacía brujería. A Alejandro siempre le parecieron chismes, pero ese día cuando pasaron frente a su casa, ella estaba sentada afuera y lo estaba mirando. Entonces notó algo. Tenía el brazo cubierto de vendas. La mujer no dijo nada, solo lo miró. Alejandro no volvió a verla de la misma manera. Y hasta hoy sigue preguntándose algo. Si aquella noche en el corral fue un animal lo que vio, o si lo que estaba posado en aquel árbol no era realmente un ave, como en todas las historias que escuchó de niño. 3 historias. 3 personas que se cruzaron con algo que la mayoría de nosotros preferiría no encontrar. Un joven que despertó con cabello que no era suyo en su cama, y que descubrió que pedir disculpas a tiempo puede ser más poderoso que cualquier argumento. Un hombre que abrió un negocio propio con mucho esfuerzo, y que aprendió que hay vecinos con quienes es mejor no pelearse, no por cobardía, sino porque hay formas de pelear que uno no entiende y que son mejor no despertar. Y un adolescente en una finca oscura que le dio un machetazo a algo en la noche, y que días después vio en el pueblo a una mujer con el brazo vendado que lo miraba sin decir nada. No sé qué tan cierto es todo esto. No sé si la señora del altar realmente tenía ese poder. No sé si la veladora con el nombre tenía algún efecto real sobre el negocio. No sé si lo que Alejandro vio en ese árbol era un animal o era otra cosa. Pero sí sé algo. Las personas que vivieron estas historias creyeron en lo que vieron. Lo sintieron en el cuerpo. Y eso, en algún nivel que la lógica no alcanza a explicar del todo, fue suficiente para que algo ocurriera. Cuídate de lo que despiertas. Y si alguna vez sientes que algo no cuadra, que el ambiente cambió, que algo está diferente sin que puedas señalar exactamente qué, confía en eso. Gracias por estar aquí esta noche. Si estas historias te llegaron, si sentiste algo mientras las escuchabas, suscríbete a La Noche. Tiene testigos para no perderte ningún episodio. Aquí cada semana hay nuevos testigos, nuevas noches, nuevas verdades que la oscuridad guarda. Y si tú tienes una historia, si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad y nunca lo contaste, envíanos tu testimonio a través de correo. Aquí hay alguien listo para escucharte. Cuídate mucho. Y recuerda, la noche siempre tiene testigos. Hasta la próxima.